Hoy en Daily Planet. Un meteorito cae de improviso y deja una estela de pánico y destrucción. ¿Por qué no estábamos preparados para este? ¿Y vendrán otros más? Ese mismo día, un asteroide del tamaño de una piscina olímpica pasa a una distancia más cercana a nosotros que nuestra propia Luna. Realmente demasiado cerca. Durante los próximos 60 minutos hablaremos de estos dos hechos sorprendentes. Meteorito en Rusia, un especial de Daily Planet. Hola, bienvenidos a un programa especial de Daily Planet. Soy Dan Riskin. Y yo, Saya Tong. Llámenlo un día de coincidencia cósmica. La semana pasada, astrónomos profesionales y aficionados de todo el mundo enfocaban sus telescopios en lo que se decía era el mayor asteroide jamás rastreado y más cerca de nosotros que la misma Luna. Mientras tanto, los rusos se despertaron con una sorpresa estrepitosa en el cielo matutino que los pilló a todos desprevenidos. Esto es lo que pasó. Muy temprano por la mañana en Siberia, el sol apenas se asoma en el horizonte, pero las cámaras ruedan mientras un meteoro choca con la estratosfera de la Tierra y estalla con gran resplandor. Es una sorpresa enorme, pero todavía hay una mayor en camino. Silenciosamente, la bola de fuego deja una larga estela vibrante sobre la ciudad de Chelyabinsk, 1500 kilómetros al este de Moscú. El meteoro es visible en una gran región. Cuando la bola de fuego desaparece, la gente saca sus cámaras y filma la espectacular estela que deja a su paso, iluminada por la luz del sol naciente. Entonces, hay una gran onda expansiva, lo bastante potente como para romper ventanas y derribar paredes de ladrillo. Es un poderoso estallido sónico que irradia hacia afuera. La onda expansiva principal demora 2 minutos y medio para llegar a esta cámara. Después del primer gran estallido, una serie de estallidos menores siguen retumbando más de medio minuto. El meteorito deja una huella de destrucción. Al precipitarse a tierra se rompe. Los fragmentos caen a unos 80 kilómetros al oeste de Chelyabinsk. Al menos uno cae en un lago. 1000 personas quedan heridas, la mayoría por vidrios rotos. En todo el mundo la gente pregunta, ¿qué pasó? Para contestar esa y otras preguntas está Mark Boslow. Hace modelos de impacto de meteoritos en todo el mundo y es experto en las ondas expansivas que crean estos estallidos cósmicos. Tenemos informes de un gran estallido y luego de otros menores. ¿Cómo hace eso un meteorito? ¿Puedes explicarnos? Bueno, yo lo interpreto de esta manera. Cuando un gran objeto entra en la atmósfera, a una velocidad supersónica, crea un choque de arco, crea una fuerte onda expansiva, que es un estallido sónico. Al romperse en fragmentos más pequeños que se separan o caen, estos siguen la huella del objeto y producen estallidos sónicos más pequeños. Así que se oye un gran estallido del objeto más grande, seguido de muchos otros estallidos y ruidos. Cuando ves las imágenes que están llegando de Rusia y se ven esos videos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué te dice eso sobre lo que pasó? Bueno, puedo ver un gran objeto entrando a la atmósfera, surcando el cielo. Mientras lo surca, se rompe. La presión que se acumula en él es lo que lo hace fragmentarse, y en última instancia puede explotar. ¿Qué hay de las estelas de humo que dejó en el cielo? Pareciera que hubiera al menos 2. ¿Eso significa algo o me estoy imaginando cosas? Bueno, creo que yo también vi 2, y pienso que significa que en realidad se partió en 2. Probablemente haya un par de fragmentos grandes y cada uno dejó su propia estela. ¿Por qué hay ventanas que se rompen en la superficie? ¿Puedes explicarnos eso? Bueno, un gran estallido sónico es una onda de presión, y una onda de presión puede de hecho romper ventanas. Incluso el estallido sónico de un jet supersónico puede hacer lo mismo. Y esto es mucho más grande que un jet supersónico. Crea una gran onda de presión que golpea contra el vidrio y el vidrio se rompe. Bien, ¿de qué tamaño es la onda de presión? ¿Puedes calcular eso con lo que hemos visto en Rusia?
Bueno, sí, podemos calcularlo, pero no puedo darte cifras ahora. Creo que probablemente tendremos unas medidas porque habrá información sísmica, información de infrasonido. Tendremos medidas cuantitativas. Creo que cuando las veamos podremos dar cifras reales. Pero es difícil saber cuando algo está en el cielo. Hablamos de una explosión del tamaño de un avión, de una ciudad, de una montaña, de un parque de juegos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Podemos comparar lo que vemos en los videos con lo que se ha observado en el pasado. Ha habido grandes fenómenos como este en el pasado, no tan bien documentados, pero podemos compararlo con un par de sucesos que ocurrieron en 2009. Hubo uno en Indonesia, hubo otro más en Sudáfrica y hubo uno en 1994 sobre las Islas Marshall en el Pacífico Sur. Y el tamaño de esos objetos estaba más o menos en el ámbito de los 5 a 10 metros. 10 metros de diámetro. Y la energía explosiva de esos objetos era de decenas de kilotones, como del tamaño de la explosión de Hiroshima. Bien, ese podría ser un cálculo aproximado de lo que estamos hablando. ¿Un meteorito como de ese tamaño? Esa sería mi primera impresión. Es difícil decirlo sin ningún tipo de datos cuantitativos porque solo estamos viendo videos, estamos viendo imágenes y oyendo relatos de testigos, pero me parece que es comparable con los dos sucesos del año 2009 y también con el que ocurrió en 1994. Pero ¿cómo fue que no vimos venir esta cosa? Bien, para empezar vino del lado diurno, había amanecido, y es algo tan pequeño, es decir, 10 metros, de 5 a 10 metros, parece ser un objeto bastante grande, pero en verdad no refleja mucha luz, así que para que un telescopio pueda ver algo así a una gran distancia, tendría que ser muy potente y también tendría que ser en el cielo nocturno y este no vino del cielo nocturno. Si el meteorito hubiera caído directo a la Tierra sin fragmentarse, seguramente habría tenido menos atmósfera que surcar antes de llegar a la Tierra. Este llegó casi por un costado, así que tuvo que surcar una gran cantidad de cielo. ¿El ángulo con que el meteoro se acerca a la Tierra influye en la probabilidad de que caiga al suelo? Esa es una muy buena pregunta, y es verdad. Algo que viene cayendo directo debe pasar por menos masa atmosférica y dependiendo de su velocidad, uno pequeño puede penetrar en la atmósfera si viene derecho hacia abajo. Si un meteorito de ese tamaño llegara al suelo, ¿qué podría pasar? Bueno, es difícil que un meteorito de ese tamaño llegue al suelo porque se fragmenta en la atmósfera. Hay suficiente aire para disminuir su velocidad y detenerlo antes de que llegue al suelo y por eso tuvimos el fenómeno que vimos. Muchas gracias, Mark. Una rápida actualización de Mark Boslow desde que se hizo la entrevista. A medida que llega más información, ha podido hacer cálculos más precisos y ahora dice que la fuerza de impacto de ese meteorito fue definitivamente de más de 100 kilotones, posiblemente hasta de 300 kilotones. Eso lo hace el fenómeno más grande de su tipo desde el suceso de Tunguska en 1908, también en Rusia, algo que los científicos todavía tratan de desentrañar. La gran seguridad en el Laboratorio Nacional de Sandia puede hacer que parezca un lugar poco probable para estudiar Tunguska. Después de todo, el estallido del asteroide ocurrió al otro lado del mundo, hace más de 100 años. Lo que tengo aquí es una explosión estacionaria. Ponemos la totalidad de los 5 megatones de energía y dejamos que explote. Mark Boslow es un especialista en explosiones nucleares y hoy está por aclarar algunos puntos sobre los asteroides. El asteroide entra a la atmósfera y al descender a través de la atmósfera se encuentra con la resistencia del aire, lo que disminuye su velocidad. Finalmente los fragmentos del asteroide explotan porque se calientan tanto con la resistencia del aire que en realidad se evaporan. Así es como los investigadores han creído por largo tiempo que ocurrió la explosión de Tunguska. La ven como una explosión estacionaria de 10 a 20 megatones. El problema es que el concepto falla por su base. No es como si explotara una bomba, es una explosión en movimiento. Lo que estábamos haciendo sin darnos cuenta era no tomar en cuenta el ímpetu. Así que mientras explota, sigue manteniendo su velocidad, de modo que todos los restos siguen cayendo hacia abajo. Es una forma innovadora de explicar el impacto de un asteroide. Boslow comenzó a desafiar la teoría convencional después de que el cometa Shoemaker-Levy colisionó con Júpiter hace unos 20 años. Ver las secuelas de ese impacto lo hizo pensar y lo llevó a esto.
muestra cómo un estallido de 5 megatones sigue explotando mientras desgarra la atmósfera, creando vientos supersónicos y bolas de fuego. Cuando se usa una resolución muy alta, se comienza a ver una nueva física. Una de las primeras cosas que notamos fueron esas grandes características flotantes, esos vórtices. Esos vientos se arremolinan contra la Tierra como anillos de humo contra la superficie estática, y de hecho crean y desarrollan un mayor impulso. El material en realidad se acelera subiendo por ese canal y crea una gran pluma que recorre todo el camino hasta el espacio, de modo que hay una gran pluma de gas que sube hasta el espacio y luego baja otra vez a la estratosfera. Para ver cómo esta teoría se aplica a Tunguska, hay que viajar hacia atrás en el tiempo. Boslow no es el único científico que trata de averiguar qué pasó allá en la madrugada del 30 de junio de 1908. El primer equipo en hacer el arduo viaje a esa remota parte de Siberia fue encabezado por Leonid Kulik. Fue en 1938 cuando ya habían pasado 30 años del suceso. Siempre me han fascinado esas fotografías antiguas. Una de las cosas en que me fijé fue que la caída de los árboles tiende a corresponder a la topografía. La explosión niveló una zona boscosa del tamaño de Washington DC, y en el centro los árboles quedaron en pie, pero sin sus ramas. Kulik y su equipo estaban tan perplejos por lo que vieron que hicieron su propia simulación cerca de 1938. En esa época, esto era lo más novedoso. 70 años más tarde, se necesita la potencia de 7.200 procesadores y una de las supercomputadoras más rápidas del mundo para encontrar una explicación. El chorro de vapor caliente no llegó hasta la misma superficie. Lo que sí llegó a la superficie fue una onda explosiva, así que hubo vientos muy fuertes en la superficie, pero no eran vientos calientes. Así que el material de la superficie, los árboles, no se quemaron, solo cayeron. Hubo una onda explosiva, pero no hay evidencia de una tormenta de fuego, y aunque los científicos pensaron que había sido una explosión de 10 a 20 megatones, es más probable que solo fuera de 3 a 5 megatones. Mientras la NASA y otros rastreadores de asteroides se enfocan en encontrar objetos cerca de la Tierra de más de 1 kilómetro de ancho, Boslow dice que también deberían rastrear los más pequeños. Los meteoritos de menos de 100 metros de ancho, como el que destruyó Tunguska, también pueden causar daños masivos. Demuestra lo que podría pasar si otro Tunguska atravesara nuestra atmósfera. Este gran vórtice está rotando y tiene como 2 kilómetros. Ese es su diámetro. Esa es la zona de devastación alrededor de la zona cero. Si eso ocurriera sobre una ciudad, habría una tormenta de fuego que incineraría por completo el centro de la ciudad. Además de ocuparse de las explosiones en la Tierra, Boslow también usa la tecnología para ver qué pasa en el espacio. Bien, hay un asteroide llamado Golevka. Es un asteroide real y no está en rumbo de colisión. Pero tenemos buena información sobre su configuración. Tiene el tamaño de un estadio deportivo. Boslow muestra lo que pasa cuando se lo hace estallar con una bomba de 10 megatones. Crea una enorme cavidad en el centro del asteroide y acelera la roca hacia afuera. De hecho, se comienza a fragmentar y muestra estas fracturas radiales. Se ven grandes planchas que caen, acelerándose hacia afuera. Esas planchas fuera de control todavía podrían ser riesgosas si estuvieran en un rumbo de colisión con la Tierra. Si ingenuamente pensáramos, bueno, lo hacemos estallar y los pequeños fragmentos no harán nada, eso no es verdad. Y en el caso más extremo, se dispersaría todo el asteroide al hacerlo explotar por completo. Esa opción sería el último recurso. Tendríamos una lluvia de miles de Tunguskas sobre todo un hemisferio de la Tierra. Probablemente eso sería peor. Bien. Esa es la opción de Hollywood. Con lo de Tunguska y la reciente bola de fuego sobre Rusia, algunos podrían pensar, ¿por qué en Rusia? ¿Es alguna especie de punto álgido para este tipo de cosas? Bueno, Rusia es un blanco corriente, pero por su enorme tamaño, tiene 1/8 de toda la Tierra en el planeta. No se debe a ninguna otra razón en particular. Sí, los meteoritos caen totalmente al azar. La mayoría cae en el agua. Es posible que después de Tunguska los rusos estén más conscientes de los meteoritos, los reporten más, y puede que parezca un sitio álgido, pero se han hecho los cálculos
kilómetros y Rusia recibe el número proporcional a su gran tamaño. Cuando regresemos nos enfocaremos en el otro gran suceso cósmico, el asteroide de 15 metros de ancho que pasó más cerca de nosotros que la propia Luna. El más grande que se haya rastreado tan cerca de nuestro planeta. Meteorito en Rusia, un especial Daily Planet. Bienvenidos. La semana pasada los rusos despertaron con una bola de fuego en el cielo. Un meteorito que causó una onda expansiva que sacudió edificios y rompió ventanas, hiriendo a más de 1000 personas. Sorprendentemente, ese no fue el único objeto celeste que andaba cerca de la Tierra. Este es el 2012 DA-14, el objeto más grande que ha pasado tan cerca de nosotros. No tanto como para tocarlo, pero pasó solamente a 28.000 kilómetros de la Tierra. Pongamos eso en perspectiva. Todos los satélites meteorológicos y de comunicaciones de los que dependemos están más lejos. La Luna, ese astro que miramos todas las noches, está casi 15 veces más lejos que esta gigantesca roca espacial. La acabo de llamar una roca espacial gigantesca porque lo es. Miren esa cosa. Los mejores cálculos le dan al meteorito ruso unos 2 metros de ancho. Este otro tiene cerca de 50 metros. Mire su proporción respecto a una cancha de fútbol americano. Por suerte pasó muy cerca, pero sin problemas. Si se precipitara a la Tierra, sería el fin. La explosión equivaldría a 2,5 millones de toneladas de TNT, suficiente como para arrasar con todo en un radio de miles de kilómetros. ¿Por qué es tan poderoso? Por la velocidad. Este asteroide surca el espacio a 80 veces la velocidad de una bala de rifle. En el espacio, la velocidad equivale a potencia. En este mismo momento, la NASA y otras agencias espaciales internacionales están rastreando 10.000 asteroides iguales a este. Esas son las buenas noticias. Las noticias que dan miedo. Según el jefe del programa de rastreo de asteroides de la NASA, solo sabemos un 10% de estas cosas. Hay toda una lluvia de asteroides en el espacio exterior que aún no hemos visto. Muy bien, pongamos este asteroide en perspectiva. Siempre escuchamos acerca de planes para aprovechar los asteroides en el futuro. Deep Space Industries, una compañía americana, la vanguardia en este terreno precursor, ha calculado que si se recupera el 5% del agua que se piensa que hay en el 2012 DA-14, valdría unos 65.000 millones de dólares. Pero resulta que el 2012 DA-14 no es apropiado para aprovecharlo porque su órbita alrededor del Sol es más inclinada que la de la Tierra y se necesitaría mucha energía para llegar a él. Aunque la compañía dice que podría haber miles de candidatos mejores, hace poco anunciaron planes para enviar sondas a examinar asteroides que pasarán por nuestro planeta en el año 2015. Eso es solo en 2 años más. Luego habría otra misión para traer las muestras en una década. Bien, pero la pregunta continúa. ¿Qué otros asteroides hay en el espacio cerca de la Tierra y qué tan preocupados deberíamos estar? Vean esto. Nuestro sistema solar es un lugar violento. Y la Tierra tiene las cicatrices para probarlo. Al menos 180 cráteres de impacto marcan su superficie. Algunos desde el comienzo de los tiempos. Tal vez hace 3.900 millones de años, cuando comenzó la vida, un impacto pudo acabar con ella. La vida actual es realmente la última sobreviviente del último gran impacto que ocurrió en nuestro planeta. Jaime Losh tiene un lado violento. Estudia la violencia geológica, los impactos de los asteroides. Se cree que esta mancha en lo que ahora es la costa de México es la evidencia de un impacto monumental hace 65 millones de años. Se cree que fue un asteroide de unos 15 kilómetros de ancho que se precipitó a través de la atmósfera. Cósmicamente no es tan grande, pero en nuestra historia fue un gran suceso. Lo bastante grande como para que algunos científicos crean que extinguió a los dinosaurios. Lo primero que ocurre es que se siente un temblor sísmico, se siente que el suelo se mueve bajo los pies. Luego millones de pequeños fragmentos de roca son expulsados del cráter y entran en la atmósfera. Si el impacto no causó la extinción, las secuelas sí lo hicieron. El calor eyectado llega a la estratosfera y toda la Tierra es básicamente achicharrada por el calor que baja desde la estratosfera a medida que los fragmentos vuelven a caer. De modo que el impacto fue un golpe en 2 tiempos. Un golpe que fue más eficaz en la Tierra y un segundo golpe que fue más eficaz en los océanos. Y entre los dos lograron cubrir todo el planeta. En el futuro inmediato no se espera que ningún asteroide del tamaño del que mató a los dinosaurios choque contra la Tierra. Sin embargo, tenemos a Apophis,
una gran roca de 230 metros que avanza hacia la Tierra a una velocidad de unos 34 kilómetros por segundo. Pasará cerca de nuestro planeta en el 2029. A Apophis en particular, lo hemos podido identificar muy bien. Sabríamos con bastante exactitud dónde podría impactar y cuándo lo haría. Jay usa la calculadora que él ayudó a desarrollar e ingresa los números. Si algo como Apophis cayera sobre una ciudad, digamos que cae en el centro de Boston y creara un cráter de 10 kilómetros de diámetro, casi todo Boston metropolitano quedaría destruido. El cielo se pondría rojo brillante y sentiríamos un calor creciente, como si hubiera 6 soles tropicales en el cielo. La ropa se encendería, sufriríamos quemaduras de tercer grado, el papel y la madera se quemarían. Los árboles y la hierba se encenderían en forma espontánea. Eso sería durante los primeros minutos. Por supuesto que si ocurriera algo así sería bastante devastador. Incluso un asteroide relativamente pequeño como Apophis es asesino, motivo por el cual los científicos están trabajando en posibles formas de desviación. Creen que si nos vemos obligados podríamos empujar a Apophis fuera de rumbo. Melosh tiene una hipótesis. En el espacio usamos un espejo, pero allí estoy usando un lente de aumento. Cuando lo enfocamos en el asteroide se comienza a evaporar material. A medida que se evapora, el asteroide, de acuerdo al principio de reacción de Newton, se impulsa hacia el otro lado. Si se aumenta el tamaño a proporciones de tipo espacial, se podría ver así. La idea es alcanzar el asteroide mucho antes de que se acerque a la Tierra. Lo que esperamos hacer en el espacio con un asteroide real es concentrar algo de luz en él hasta el punto que podamos hacer que la roca se evapore. Y el asesino es desviado a otra parte. Todo lo que debemos hacer es cambiar la velocidad del asteroide en 1 centímetro por segundo. No es demasiado, pero si un pequeño empujoncito se mantiene tal vez por 1 año o por más de 1 año, solo para empujarlo suavemente fuera de un rumbo de colisión con la Tierra. Eso, lo hicimos. Bien, creo que ya casi hemos salvado la Tierra. Como si fuera tan fácil. Pero es un comienzo. La carrera para monitorear, rastrear y desviar a Apophis es solo el inicio. Después de eso, tal vez se pregunten cuál es la probabilidad de que un asteroide realmente grande choque con la Tierra. Hemos hecho los cálculos y se lo contaremos más adelante. Al regreso les diremos lo que se está haciendo en todo el mundo para rastrear los millones de objetos potencialmente explosivos que surcan el espacio en este momento. Bienvenidos otra vez a Meteorito en Rusia, un especial de Daily Planet. Soy Dan Riskin. Y yo, Saya Tong. Estamos examinando 2 acontecimientos celestes extraordinarios y muy inusuales. Una mañana, hace poco en Siberia, las cámaras se encienden mientras un meteoro golpea la estratosfera de la Tierra y estalla. Todo ocurre silenciosamente, pero el caos se aproxima a la velocidad del sonido. La gente toma sus teléfonos para filmar la larga estela de humo que queda en el cielo. Y entonces, una gran onda expansiva. Lo bastante potente como para romper ventanas y derribar paredes de ladrillo. El meteorito deja una estela de destrucción. 1000 personas quedan heridas, la mayoría por vidrios rotos. Los fragmentos del meteorito caen a unos 80 kilómetros al oeste de Chelyabinsk. Al menos uno de ellos cae en un lago. A medida que el mundo reacciona ante estas noticias de calamidad cósmica, un asteroide del tamaño de la mitad de un campo de fútbol cruza el espacio por un lado de la Tierra más cerca que nuestra propia Luna y los satélites de comunicación. Esperábamos este asteroide observándolo con cautela. Estos 2 fenómenos cósmicos nos recuerdan que el espacio es un lugar violento y nosotros vivimos en él. Hay muchas personas que se hacen una pregunta básica. ¿Están conectados de alguna forma el meteorito ruso y el asteroide 2012 DA14? Bueno, basándonos en la distancia, dirección y cronometraje, parece ser una coincidencia cósmica. Una coincidencia muy extraña. El asteroide 2012 DA14 se mueve de sur a norte y el meteorito ruso iba de este a oeste. Y no fue solo eso. Había un lapso de 16 horas entre el paso de ambos y la velocidad a la que iban. Los 2 objetos se encontraban aproximadamente a una distancia de 500 000 de kilómetros el uno del otro. Como se imaginan, el hecho de que ambos fenómenos pasaran el mismo día tiene a la gente preguntándose,
¿Cómo se rastrean los objetos que se acercan a la Tierra? Resulta que se necesitan observadores tanto profesionales como aficionados para vigilar estrechamente el espacio. Asteroides, meteoros. El espacio está lleno de millones de objetos. El meteorito que cayó en Rusia no fue detectado, pero el 2012 de A14 pasó en una trayectoria conocida, observado por la NASA, y se determinó que no era ninguna amenaza. El meteorito ruso era casi imposible de detectar. Pocos meteoritos de ese tamaño se han observado. Tendría que pasar cerca de un telescopio en uso, de noche y perfectamente iluminado. Las probabilidades de que eso suceda son astronómicas. Eso no significa que no haya mucha gente observando los cielos en busca de amenazas. En su trabajo, Roy Tucker es un ingeniero. Pasa muchísimas horas trabajando con chips CCD como los que se usan en los telescopios potentes. Después del trabajo, es un explorador en su patio. Es un deporte. Es un desafío intelectual muy estimulante tratar de igualar mis capacidades individuales contra otros equipos por ahí que buscan asteroides. De vez en cuando, bueno, te anotas un punto. Este de aquí es un objeto desconocido, no ha sido identificado. Tucker es el co-descubridor del enorme asteroide Apophis con una trayectoria que pasará muy cerca y posiblemente impacte la Tierra en el año 2029. Apophis. Esa fue una experiencia interesante. En realidad, más bien una casualidad. En 2004, Tucker y un par de colegas vinieron a los observatorios Catalina para hacer pruebas en un telescopio que se estaba instalando. Fue la suerte del principiante. No estaban buscando nada específico. Vi una pequeña cosa que se movía y dije, oh, está justo aquí. Yo recuerdo cuando nos informaron de ello en diciembre de 2004. Esta es la gran estación central de las observaciones, el Minor Planet Center Harvard-Smithsonian. Reciben llamadas de civiles preocupados y ocasionalmente de algunos periodistas. Su verdadera misión es registrar todos los días, durante las 24 horas, cada observación de un asteroide. Rastrean objetos peligrosos que se dirigen a nosotros. Las computadoras procesan hasta 15.000 informes diarios y cuando se enteraron de Apophis, supieron que algo estaba pasando. En la mayoría de los casos, la computadora nos alerta cuando tiene problemas para encontrar una solución. Cuando no puede encontrar la órbita del objeto, o en casos inusuales, si el objeto se acerca a la Tierra, entonces la computadora nos alerta. Ahí es cuando es emocionante. Hay que acordarse de respirar profundo, calmarse y preparar el informe de astrometría para enviarlo. Nos quedó muy claro que Apophis solo nos iba a errar por unos 30 y tantos mil kilómetros el 13 de abril de 2029. Bueno, es un viernes 13. En verdad es demasiado. Durante los días que siguieron, la probabilidad de impacto en esa fecha subió a 1 en 37. Es una adicción. Tal como ir de pesca es una adicción. Es como un antiguo instinto humano de cazar algo, de buscar algo que sea valioso. Estudiantes del Instituto de Tecnología de Georgia trabajan en sus propios datos de rastreo. Ellos se autodenominan Equipo Explosión. Inventaron una forma de rastrear a Apophis cada minuto de cada día. Su concepto: sondas a bordo de una nave espacial en un viaje de 9 meses para llegar al asteroide Apophis. Después de un mes o dos, comenzaríamos a lanzar algunos impactadores balísticos que llamamos boyas. Las boyas llegarían a ambos lados de Apophis para no afectar la órbita del asteroide. Cada una tiene sensores para transmitir la temperatura y la vibración. La nave nodriza transmite la información de vuelta a la Tierra. Parece bastante simple, pero una cosa que los estudiantes no pueden controlar es la forma de Apophis. Como es un elipsoide de 3 ejes, es diferente en las 3 direcciones. Termina siendo un lío y hay que usar diferentes técnicas de integración numérica. Tomar en cuenta todo, como que la presión de la radiación solar va a empujar al asteroide. Los otros planetas también ejercerán una atracción. En SpaceWorks, en Atlanta, Georgia, han desarrollado un concepto para observar de cerca asteroides como Apophis y es decididamente de baja tecnología. La nave espacial es pequeña, como de 1 metro cúbico o algo así, no más. Tiene un número limitado de instrumentos, solo una cámara y un altímetro láser. Si sabemos la posición respecto a Apophis y la de la nave respecto a la Tierra, se puede determinar con mucha precisión dónde se encuentra. 22 días después del lanzamiento, esta nave espacial minúscula llegaría hasta el asteroide. Lo observamos, tomamos fotos, vemos su rotación y cómo gira. Vemos sus ejes de rotación y determinamos la información adicional que nos ayude a propagar y determinar su trayectoria futura.
Monitorizar y rastrear a Apophis desde el espacio podría ser la única forma de averiguar su órbita. Tenemos radiotelescopios y telescopios ópticos que pueden encontrarlo cuando ya esté cerca, pero localizarlo con precisión, con mucho cuidado, es difícil desde la Tierra. Pero con todos esos ojos en el cielo, lo único que sabemos con seguridad es que simplemente no sabemos. Estamos viendo dos sucesos extraordinarios recién ocurridos. ¿Qué era esa bola de fuego que rompió ventanas e hirió a cientos de personas en Rusia? El otro suceso fue un encuentro cercano con un asteroide muy grande que no está relacionado con el primero. El asteroide 2012 DA14 pasó realmente cerca, pero si un objeto viniera directamente hacia nosotros y quisiéramos salvarnos, primero deberíamos averiguar de qué está hecho. ¿Cómo se para en seco a un enemigo? Una de las primeras cosas que hay que hacer si se ve algo peligroso a un enemigo, si se quiere, es conocer a ese enemigo, saber a lo que uno se enfrenta. En el MIT, alguien estudia de cerca estas amenazas potenciales. El Dr. Richard Binzel, alias Dr. Asteroide. 4450 es una magnitud de 14,8. Eso es lo mejor que llegará a ser hasta el año 2060. Queremos saber lo que es. ¿Es un meteoro liviano, rocoso o un meteoro grande, pesado, de hierro? ¿Qué densidad tiene? ¿Cuál es su masa? ¿Qué tenemos que hacer si queremos empujarlo fuera de su curso? ¿Cuánta energía, cuánto ímpetu debemos aplicar al problema? Para averiguarlo, tienen una conexión de video con el observatorio Mauna Kea en Hawái. A 6.800 kilómetros sobre el nivel del mar, la atmósfera es delgada. Eso significa menos interferencia en sus observaciones. Tenemos la capacidad de observar con una pequeña frecuencia visual, pero el 99% de lo que hacemos está bajo la porción visual del espectro electromagnético, de modo que miramos una luz invisible. Por eso es que deben utilizar este telescopio infrarrojo. Les permite ver cosas invisibles a simple vista y reunir pistas acerca de lo que se compone el asteroide. Bien, sacar espejos. Vamos a observar. Muy bien, gracias. La razón para tratar de analizar esto con la luz infrarroja es porque los minerales que componen estos objetos tienen una absorción particular, tienen una huella de color que se extiende hasta el infrarrojo y nos permite descubrir su composición. La información infrarroja se convierte en una huella digital única en el perfil de un asteroide. Las formas en que refleja las diferentes partes del espectro revelan los minerales que contiene. Creo que este tiene un alto contenido de calcio, un poco más de lo que solemos ver. Creo que este es un objeto muy interesante. La huella digital es comparada con la de los meteoritos que han caído a la Tierra. Identificar la composición es esencial cuando debemos decidir qué hacer si nuestro planeta está en la línea de fuego. 5% de todos los meteoritos son de este tipo pesado de metal, de hierro pedregoso. Su densidad es cerca de 5,5 a 6 veces la del agua. Y podemos decir que si este tipo de meteorito viniera en nuestra dirección, lo mejor sería no estar en su camino cuando cayera a la Tierra. Sí, eso podría causar daños, pero es algo pequeño y hay monstruos más grandes que vienen hacia nosotros. Se necesitará algo increíblemente poderoso para empujarlos fuera de su curso. Bien, digamos que se descubre un asteroide con rumbo de colisión a nuestro planeta. ¿Podemos empujarlo fuera de su curso con un poderoso rayo láser? ¿Qué tal con un despliegue de espejos? Luego, veremos algunas opciones realmente creativas para salvar al planeta Tierra. Bienvenidos otra vez, Meteorito en Rusia, un especial de Daily Planet. Con lo ocurrido en Rusia todavía presente en la mente de todos, así como este encuentro cercano con un gran asteroide. Mucha gente se pregunta, si sabemos que hay un objeto con rumbo de colisión con nuestro planeta, ¿hay algo que podamos hacer al respecto? Resulta que hay ideas muy creativas, algunos podrían decir que exageradas, de algunos científicos empeñados en impedir un desastre seguro. Hay una gran distancia entre Glasgow en Escocia y Apophis que surca nuestro sistema solar, pero estas piedras de río pueden ayudar a los científicos a comprender la verdadera amenaza que viene hacia acá. Por todos los cráteres y agujeros se puede ver si creará plumas de desechos. Sí. O incluso fracturarse. Estamos hablando de salvar la vida en la Tierra. Un impacto incluso con un asteroide como Apophis puede aniquilar a mucha gente, ciudades y cosas en la faz de la Tierra. Apophis es en este momento algo que tenemos
que tomar seriamente en cuenta. Apophis podría acercarse peligrosamente a la Tierra en 2029, y estos científicos quieren desviarlo del camino. Estas partes son muy interesantes. Creo que en el mejor de los casos se rompería. Se ve como un asteroide. Piensen en esta roca como muchos asteroides o como Apophis y lo comprenderán. Max Basile y Christy Maddox son jugadores esenciales en un equipo de la Universidad de Glasgow que trabaja en una idea brillante: rayos láser. Nos preguntamos si podíamos tratar de aplicar la misma densidad de energía que esperamos encontrar en esa cara del asteroide en una roca cualquiera. Hoy quieren averiguar si un rayo láser puede hacer que esta roca se mueva. Primero miran los resultados de experimentos anteriores, ninguno de los cuales produjo el impulso que están buscando. Como un volcán. Se está partiendo. A través del metal, ¿ves? Sí. Hay un pequeño punto allí. Y todo esto, es un plasma. Es en realidad un gas altamente inestable. Allí. ¿Lo ven? Está golpeando allí. Esto de aquí es un plasma. Aumenta la intensidad del rayo. Están observando para ver si el rayo láser puede transformar la roca de sólida a gas. ¿Abriendo el mecanismo? Vamos. Fuego. Y en ese caso, ¿puede hacer que la roca se mueva o darle impulso? Si un rayo láser mueve esta roca, tal vez un láser pueda mover a Apophis. Hubo muchos desechos eyectados de la roca y también mucho gas. Esperábamos que fuera aún más violento y que hubiera más gas saliendo de la roca. Lo que de hecho no esperábamos era que el láser en realidad rompiera la roca. Se dan cuenta que la intensidad del láser estaba fuera de proporción con el tamaño de la roca. Obtuvimos mucho más de lo que yo estaba esperando. La eyección de desecho y humo que salió. Incluso la pluma fue más intensa de lo que esperaba, especialmente porque es solo un experimento preliminar. Es perfecto. Wow, más de lo que esperábamos. Es todo parte de un plan a largo plazo para empujar a Apophis fuera de curso. Basile ha considerado diversas formas de desviar un asteroide. Podemos empujarlo, volarlo, jalarlo, tal vez incluso pintarlo. Pero lo que más le gusta a Basile es la sublimación solar, descrita primero por Jay Melosh. Fue muy eficaz. Podríamos obtener una gran desviación de una masa limitada en el espacio y con un corto periodo de advertencia. Pero para hacerlo, Melosh necesitaría un enorme espejo, al menos de 1 kilómetro de ancho y tal vez hasta de 10 kilómetros. Basile sugirió una idea mejor. Pensé bien, un espejo gigante es difícil, es un problema por muchas razones, así que ¿por qué no usamos espejos múltiples, espejos pequeños? Cada espejo es fácil de controlar. Cada nave espacial es pequeña y fácil de controlar, y solo superponemos todos los rayos. Basile cree que se necesitarían unas 20 naves espaciales, cada una con un espejo de 30 metros. La idea es usar un enjambre de espejos para crear un punto álgido como el rayo láser en la roca. Los rayos de los espejos producirían una temperatura de unos 2000 grados Celsius. Esa energía es suficiente para expulsar el gas con velocidad, lo que luego induciría un empuje y un cambio de ímpetu en el asteroide. Se necesita cambiar la velocidad de Apophis solo una pequeña fracción. Basile dice que los rayos de los espejos podrían empujar a Apophis fuera de curso lo necesario como para ponernos fuera de peligro. Eso sería suficiente para desviar la órbita de Apophis a una distancia igual a la que existe entre la Tierra y la Luna. Ahora la parte difícil, diseñar un plan para hacer que los rayos de los espejos tengan la órbita correcta. Si tienes dinero ilimitado y combustible ilimitado, es muy fácil. El truco no es, digamos, solo diseñar una órbita. En sus cálculos, Maddox debe considerar la gravedad impredecible del propio asteroide, además del empuje del Sol. Como tenemos enormes espejos, es como un velamen solar. Se obtiene presión real de la luz solar que empuja
la nave espacial hacia atrás. Por eso, lo que tratamos de hacer es incorporar eso en el diseño de la dinámica para tener una pequeña nave espacial y la mayor parte del peso pueda ser el espejo. Ahora está incluyendo lo que observó en el experimento de hoy. Una de las cosas que vimos en el experimento de hoy es que hay una gran cantidad de desechos esparcidos imprevisiblemente por todas partes. Los asteroides no son de una sustancia uniforme, no son una roca uniforme. Así que puede haber eyección de desechos y hay que tener cuidado al modelar la órbita de la nave espacial para que quede lo bastante lejos de los desechos y no sea golpeada por las rocas que salen del asteroide. Está claro que queda un largo camino por recorrer, pero la tecnología existe. Ya tenemos GPS, el sistema de posicionamiento global, una red de 32 satélites orbitando la Tierra. Basile piensa en una red similar alrededor de Apophis. Al menos 5 años antes del encuentro esperado con Apophis, habría que tener la constelación en el espacio. Para entonces tendremos un mayor conocimiento de la órbita de Apophis y la tecnología debería estar lista. Al regresar, les revelaremos las cifras. Veremos qué tan corrientes son las caídas de meteoritos a la Tierra. La respuesta es sorprendente. Y ya viene. Bienvenidos. En el programa de hoy nos hemos enfocado en un meteorito en particular, el que iluminó el cielo de Rusia. Pero aunque no lo crean, caen meteoritos todos los días y la mayoría son de este tamaño, como pequeños granos de arroz, algo que nunca vemos o sentimos. Se queman y desaparecen. Sí, sé que son pequeños, pero más de 1.000 millones de esos pequeños granos de arroz nos bombardean todos los días. Sí, es cierto, pero no es todo. 2 veces al día recibimos algo de este tamaño. Eso no tiene nada de bueno. Y como una vez a la semana llega una roca del tamaño de un mini refrigerador, pero aún así no le hará daño. No, una vez al año, un meteorito del tamaño de un auto cae a la Tierra. ¿Ven esa pantalla? Sí, del tamaño de un auto compacto. Con eso cayendo sobre nosotros, aún estaríamos bien. Pero aquí es cuando los efectos del choque y el estallido hacen efecto. Y si aún queremos hacerlo más grande, ¿qué tal un objeto del tamaño de todo este estudio? Un meteorito del tamaño de una casa puede caer en la Tierra una vez cada 250 años. Definitivamente lo sentirán. Imaginen la explosión rusa por 2. Sí, pero ¿cuáles son las probabilidades de que nos golpee un meteorito? Por lo general ocupamos 1 metro cuadrado de espacio. Eso nos da la posibilidad de 1 en 20.000 millones de ser alcanzados por un meteorito. Es como lanzar una moneda 44 veces seguidas y tener cara cada vez que lo haces. Es como ganarse la lotería 2 veces seguidas. Así que, de hecho, yo creo que no tiene mucho de qué preocuparse. Sí, con esa nota optimista llegamos al final del programa de lo que se ha llamado una asombrosa coincidencia cósmica. Absolutamente. Y también nos recuerda lo frágiles que somos aquí en el planeta Tierra y que tal vez habría que mirar más seguido al cielo, por si acaso. Mientras tanto, gracias por vernos. Soy Saya Tong. Y yo, Dan Riskin. Nos vemos pronto.